Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a dos jugadores que River seguirá desde acá hasta que termine el año muy de cerca como para hacer refuerzos en enero del 2025. Si bien es cierto que es demasiado apresurado hablar de qué incorporaciones podría llegar a traer el conjunto de Núñez en el siguiente periodo de transferencias, porque la realidad es que recién acaba de terminar el presente mercado de pases y todavía falta muchísima competencia oficial. En este momento Gallardo junto con su cuerpo técnico deben estar pensando en cómo mejorar el equipo para poder obtener triunfos y títulos en lo que queda de este 2024. Sin embargo, está claro que siempre hay que mirar a futuro y hay dos jugadores por los cuales River ya ha consultado en este mercado de pases que podrían llegar a ser refuerzos en enero del 2025 si se dan algunas circunstancias. Vamos primero a meternos en lo que piensa Gallardo para el futuro de River, porque más allá de los resultados que se obtengan en lo que queda de este 2024, que ojalá que sean muy positivos, la realidad es que el muñeco tiene pensado un proyecto a largo plazo en el millonario y por eso mismo ya está vislumbrando lo que va a ser el siguiente mercado de pases. No metido de lleno, pero está claro que sabe perfectamente que dentro de un par de meses habrá que traer futbolistas. Y después obviamente vamos a enfocarnos en quiénes son estos dos jugadores y vamos a dar detalles específicos de para qué los quisiera el DT. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del pensamiento de Gallardo, que si bien es cierto, nunca es fácil de descifrar y además puede cambiar de acá a un par de meses, porque sinceramente cualquier cosa puede suceder. A lo mejor termina convenciéndose de ciertos jugadores que hoy por hoy no están al 100% con seguridad en el futuro plantel de River. Y a lo mejor hay otros que uno cree que se van a terminar quedando, que finalmente se terminan yendo, ya sea por bajo rendimiento o porque apareció alguna oferta importante del fútbol del exterior. Pero ahora sí se sabe más o menos el perfil del futbolista que le gusta a Gallardo. Esos jugadores que pueden jugar en más de una posición, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, y que en definitiva le dan al equipo cierta intensidad a la hora de presionar las defensas rivales como para recuperar la pelota lo más cerca posible del arco rival, así no hay que trasladar el balón tantos metros como para ocasionar situaciones para convertir. Después es cierto, hay que tener futbolistas de todas las características. Hay que tener aquellos que tienen un buen 1-1 contra los defensores rivales, hay que tener aquellos que le pegan bien de media distancia, otros que son complementos de algunos futbolistas en el centro del campo de juego, otros que se destaquen un poco más que el resto. Hay que tener absolutamente de todo. Tal como fue el plantel de River en la temporada 2018 y en el año 2019, donde básicamente vos buscabas una característica de jugador y seguramente River al menos uno en la plantilla tenía con esas cualidades y condiciones, y que obviamente determinaron que River fuera campeón en el 2018 y subcampeón de la Copa Libertadores en el año 2019. No sabemos cómo va a terminar este 2024 para el elenco de Núñez. Ojalá que termine muy bien en lo que respecta a resultados, porque todos queremos que River salga campeón. No me imagino a nadie que quiera resultados negativos de acá hasta el 31 de diciembre y posteriormente de cara al 2025, cuando arranque, no sé si el nuevo proyecto de Gallardo, pero sí va a poder armar al 100% su propia plantilla. Recordemos que pidió a los 4 refuerzos que llegaron a último momento en este periodo de transferencia: Germán Pesela, Maximiliano Mesa, Marcos Acuña y Fabricio Bustos. Pero la realidad es que a él le hubiera gustado traer más futbolistas que se asemejaran más a su idea, pero obviamente no podía pedir una enorme cantidad o más jugadores de lo que pretendía, porque si no iba a tener una superpoblación en el plantel, sabiendo que había muchos refuerzos que habían llegado de la mano de Michelis. De hecho, de los 5 que habían venido, 2 se terminaron yendo, y además no se sabía cuántos futbolistas de la actual plantilla iban a partir. Ahora, con un panorama un poco más claro y con un mercado de pases de enero en el cual va a poder estar desde el día 1 hasta el último día al 100% pensando en qué refuerzos va a traer, ahí ya va a poder armar un plantel 100% a su medida. Pero ahora tendrá que arreglárselas con lo que tiene y con lo que incorporó. Está claro que aún así el Millonario no tiene una mala plantilla, tiene jugadores como para poder por lo menos pelear la Copa Libertadores y ser más competitivo de lo que ha sido hasta el momento en el ámbito doméstico. Después dependerá de Gallardo y de que los futbolistas muestren un buen nivel
como para que las piezas empiecen a engranar y de esa manera se vea el funcionamiento que todos queremos. Aún así, siempre es importante, más allá de lo que uno ya tiene, traer refuerzos de jerarquía, y por eso de cara a lo que va a ser el mes de enero, donde se abrirá nuevamente el mercado de pases, el muñeco junto con la Secretaría Técnica y los dirigentes ya están pensando en algunos futbolistas. Está claro que más o menos los nombres, no digo que todo el mundo lo sabe, pero sí son futbolistas de bastante nivel y que en el último tiempo en sus respectivos equipos han tenido un rendimiento positivo. Vamos a comenzar hablando del refuerzo que en algún momento se mencionó en este mercado de pases para ser jugador de River. Estamos hablando de Rodrigo Garro, actual futbolista del Corinthians, que hoy está dirigido por Ramón Ángel Díaz, y que en definitiva, no cuando Gallardo asumió en su segundo ciclo, pero sí cuando De Michelis era el entrenador, se había rumoreado de la chance de que el ex jugador de Talleres se pusiera la casaca del más grande. ¿Qué es lo que sucedió en ese entonces antes de explicar por qué Garro puede llegar a ser refuerzo de River en el futuro? Claramente las condiciones económicas que ponía Corinthians para hacer la transferencia eran verdaderamente muy altas. Hay que tener en cuenta que el jugador en cuestión llegó al equipo brasileño en enero de este año y, primero de todo, el futbolista no iba a ejercer presión como para salir, sino que, claro está, iban a ser las dirigencias las que tenían que ponerse de acuerdo para que se hiciera el traspaso, y también River no estaba dispuesto a hacer esa inversión. La realidad también es que no estaba dispuesto a hacer esa inversión en el momento en el cual De Michelis era el DT, porque con el ex entrenador la verdad es que no se hizo ninguna inversión importante. Lo más caro fue los $4,5 millones que se pagó por Adam Vareiro, pero después la realidad es que el resto de las inversiones tampoco tan onerosas, porque no es que River por los jugadores que llegaron con Gallardo pagó demasiado, pero teniendo en cuenta que Corinthians pedía $12 millones para desprenderse de Garro, y la realidad es que River no iba a hacer ese gasto, me parece que ni aunque el muñeco lo hubiera pedido. Aún así Gallardo no pidió un jugador de las características de Garro. En ningún momento pidió un extremo. El jugador que hoy juega en el conjunto paulista se desempeña como extremo por el costado izquierdo y a veces como mediocampista por ese lugar de la cancha, que es una posición, ojo, que a River le falta, porque en definitiva, si Gallardo en algún momento quiere armar un 4-4-2 y por el costado izquierdo no tiene un volante que se pueda llegar a adueñar del puesto, faltará saber qué es lo que sucede con el Piti Martínez cuando regrese después de recuperarse de su rotura de ligamentos cruzados, y faltará saber si en algún momento el muñeco tiene la idea de poner a Enzo Díaz Huacasco como lateral por la izquierda y a Marcos Acuña como volante. Me parecería quizás lo más lógico si es que River quiere jugar con un 4-4-2. Aún así, Garro también tiene buena pegada de media distancia y es un futbolista que cada vez que se ha enfrentado a River en su momento ha tenido un rendimiento superlativo. De hecho, le convirtió los 2 goles en la victoria de Talleres sobre el conjunto de Núñez por la Liga Profesional 2023. En ese campeonato, el equipo de Michelis solo perdió 4 partidos de 27 y uno de ellos fue contra Talleres en Córdoba y fue con 2 goles de Garro en el triunfo por 2-1. Y después, cuando el conjunto de Núñez quedó eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final, la T ganó por 1-0 y el tanto también lo hizo Rodrigo Garro. Muchas actuaciones positivas ha tenido el ex jugador de Talleres vistiendo la camiseta del elenco cordobés, y en River obviamente eso lo tienen en cuenta porque es un futbolista adaptado al fútbol argentino y que también está acostumbrado a jugar a nivel internacional. Hoy en el Corinthians está en los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana y veremos si puede lograr el título en definitiva. En el Brasileirao la cuestión es totalmente distinta porque el Corinthians está peleando los últimos puestos y en el momento en el cual estoy grabando este video está en zona de descenso. Veremos si las buenas actuaciones de Garro pueden sacarlo de ese lugar, teniendo en cuenta que en general el nivel del futbolista ha sido muy pero muy positivo, pero el nivel colectivo del Corinthians es bastante flojo. Uno lo que se puede preguntar en este momento es ¿qué cambiaría en relación a la posibilidad de que Corinthians venda a Garro en el mes de enero si no quiso transferirlo ahora en este mercado de pases? O por lo menos puso condiciones muy difíciles como para que River pudiera contratarlo en el mes de julio, que fue donde se hizo la mayor parte de la negociación o esas charlas que hubo entre ambas dirigencias. Hay una cuestión primero que tiene que ver con lo deportivo.
River va a jugar el Supermundial de Clubes a mediados del año que viene. Es cierto que no está clasificado a la Copa Libertadores y es algo que empieza a preocupar al público millonario, sabiendo que en la tabla anual por ahora está afuera y la única manera de ingresar, si es que las cosas se mantienen así en el ámbito doméstico, es ganando la presente edición del torneo. Pero aún así hay que tener en cuenta que River va a estar un par de niveles por arriba en lo que respecta a competiciones a disputar en relación a Corinthians. El equipo brasileño, primero de todo, que tiene posibilidades de descender básicamente porque está peleando el descenso, y segundo, en caso de mantener la categoría, no creo que llegue a esas posiciones tan altas como para jugar la Libertadores. River, si bien no está clasificado, hay que decir que está a un punto de meterse por tabla anual. Inclusive si se dan algunos resultados, como puede ser Vélez campeón del torneo, Racing campeón de Sudamericana y Talleres campeón de Copa Argentina, estaría ingresando aún no ganando la Copa Libertadores. Pero en cuanto a lo deportivo, me parece que River obviamente tiene mejor predisposición que Corinthians de cara al 2025. En cuanto a lo económico, está claro que el sueldo que hoy tiene Garro en el fútbol brasileño debe ser de los mejores de ese equipo en cuestión, sabiendo que en su momento le pagaron una cifra muy importante a Talleres de Córdoba para hacerse con sus servicios, y además sabemos que el fútbol brasileño paga en general mejor que el argentino. Eso no significa que River no pueda ofrecerle un buen contrato. De hecho, por ejemplo, en este mercado River trajo a un jugador de un equipo de Brasil, como lo es Fabricio Bustos. El millonario le pagó al Internacional de Porto Alegre $5,5 millones por la ficha del lateral derecho, y si bien tuvo que disminuir un poco en lo que respecta a su salario contractual, no es que hubo una disminución tan notoria. River, claro, tiene que disminuir un poco el contrato, pero en definitiva tiene un muy buen sueldo, y Garro es un futbolista que ya tiene 26 años. Acá lo que tiene que pensar él es si tiene o no alguna posibilidad en un futuro cercano de irse al fútbol europeo. Si es que la tiene, lo más probable es que priorice irse al viejo continente, algo totalmente lógico y que seguramente no solo pensaría Garro, sino cualquier jugador que esté hoy por hoy en un equipo sudamericano. Ahora, si las chances no prosperan, como le sucedió a Bustos, como le pasó a Maximiliano Mesa en México, y ahí podría en definitiva llegar a River. Nunca ha manifestado ser hincha del club, ni mucho menos como si lo han hecho otros jugadores que tuvieron la posibilidad de ponerse el manto sagrado, pero ser dirigido por Gallardo siempre es un plus. Como dije antes, cuando River lo fue a buscar en este receso, el DT era de Michelis, y el ex entrenador del millonario no levantaba el teléfono para llamar a los futbolistas y decirles que quería contar con él, sino que en definitiva era la propia dirigencia la que se encargaba de realizar las negociaciones para incorporar jugadores. En el caso de Gallardo, sabemos que suele llamar a los futbolistas porque en definitiva quiere saber del propio interés del jugador en relación a si tiene ganas o no de ponerse la casaca del conjunto más grande de Sudamérica. Si Gallardo llama a Garro en enero y hay una respuesta positiva, me imagino que River negociará fuerte con Corinthians. Y vamos ahora a hablar del otro jugador en cuestión, un futbolista que todavía puede ser rival de River en la presente edición de la Copa Libertadores, que en su momento fue rival del Millonario hace 3 años, y de hecho el más grande la pasó verdaderamente mal, tal como la pasó mal el equipo de Michelis con Rodrigo Garro cuando estaban Talleres en el 2023. River, en ese momento todavía dirigido por el Muñeco, no la pasó bien con Atlético Mineiro, que tiene a Matías Saracho entre sus filas. Es de esos mediocampistas clásicos llamados hoy por hoy todoterreno, un jugador que quizás se parece a Nicolás de la Cruz. Obviamente nadie es idéntico, no hay dos jugadores iguales, pero por lo pronto muchos hoy se cuestionan que River no pudo reemplazar a Enzo Pérez. Yo creo que hoy River siente muchísimo más el no poder haber reemplazado a Nicolás de la Cruz, que es un jugador que aparecía por sorpresa en el área, atacaba, defendía, le daba equilibrio al equipo, que el hecho de no reemplazar a Enzo Pérez, que me parece que dentro del campo de juego se lo puede reemplazar si obviamente uno extraña todo lo que hacía Enzo Pérez en el vestuario y todo lo que significaba el actual jugador de Estudiantes en el ámbito millonario. Pero dejando eso de lado, vuelvo con Matías Saracho, un futbolista por el cual River es cierto que nunca negoció de manera formal, pero sí consultó e hizo sondeos al conjunto de Belo Horizonte para saber si había alguna posibilidad de que llegara al club en este mercado. Obviamente desde Atlético Mineiro siempre hubo un rechazo total a la hora de vender al jugador, sobre todo también a River, porque hay que tener en cuenta que el más grande es rival
rival directo de Atlético Mineiro en la presente edición de la Copa Libertadores. El elenco brasileño viene de eliminar en una serie muy pareja a San Lorenzo en los octavos de final y ahora tendrá que verse las caras en cuartos con el vigente campeón de América, Fluminense. En caso de superar al conjunto de Río de Janeiro, se enfrentará en las semifinales al ganador de la llave entre River y Colo-Colo. Por eso mismo, Atlético Mineiro, una de las razones que tuvo para no vender a Matías Saracho a River fue justamente el hecho de ser un hipotético rival en esta copa, algo que había pasado a mediados del año pasado con River y Flamengo. En aquel entonces el Mengao le había pedido al más grande contratar a Nicolás de la Cruz y fue la propia dirigencia de River quien desestimó esa posibilidad. Ya en el mes de enero, más allá de que obviamente durante este año calendario pueden ser rivales, porque River y Flamengo pueden enfrentarse en la final del torneo, ya la cuestión fue totalmente distinta. Después es cierto, Flamengo tuvo que pagar a de la Cruz, puso 16 millones de dólares y River se quedó con 8 debido a que tenía el 50% de la ficha. La otra mitad le pertenecía al Liverpool de Uruguay. En este caso me parece que puede pasar algo exactamente similar, por eso equiparo tanto las situaciones y las condiciones futbolísticas de Saracho con el del jugador Charrúa. En el caso de River, más allá de cuál sea tanto el resultado del más grande como del conjunto de Belo Horizonte, en enero podría hacerse un intento y las chances de que Saracho sea jugador de River van a ser mucho más grandes que las que fueron en este último periodo de transferencias. Es cierto que el nivel propio de Saracho quizás no ha sido el mejor en este 2024, no ha estado quizás en el mismo rendimiento que tuvo en el 2021, sobre todo cuando Mineiro eliminó a River en cuartos de final de la Libertadores. Recordemos, el equipo brasileño ganó 1-0 en un Monumental sin público porque todavía no se permitían hinchas por la pandemia de COVID, mientras que en Belo Horizonte le ganó 3-0 y 2 goles hizo Saracho en ese partido. Después en el 2022 siguió manteniendo el buen rendimiento, ya en el 2023 algunas lesiones le impidieron tener continuidad y en este 2024, salvo por estos últimos meses donde volvió a recuperarse, todavía estamos esperando a ver si Saracho puede recuperar su mejor versión. En definitiva, ¿cómo se podría llevar a cabo una negociación entre River y Atlético Mineiro en el mes de enero por Saracho? En el caso del elenco de Belo Horizonte quizás la situación no sea la misma comparando lo que es la realidad de Corinthians con Mineiro, porque así como dije que el conjunto paulista tiene pocas posibilidades de jugar competición internacional, Mineiro está en una situación digamos muy parecida a la de River. Por el torneo local, es decir, por el Brasileirão, no está clasificando a la Libertadores del 2025, pero si tiene un buen sprint final podría hacerlo mediante la tabla anual del campeonato brasileño y no tendría la necesidad al 100% de ganar la Copa Libertadores. Pero después puede meterse en el siguiente torneo internacional por ganar la actual edición del torneo. Ojalá que no, porque eso significa que eliminó a River en semifinales y eso es algo que seguramente nadie quiere. Entonces, en cuanto a lo deportivo, quizás ahí Mineiro sí tiene algo para competirle al más grande en relación a Saracho. Después, en la cuestión económica, lo que tiene que ver con el contrato del jugador, ahí sí hay cuestiones muy similares a la de Garro, porque en definitiva Saracho, cuando se fue a Atlético Mineiro proveniente de Racing, tenía la idea fija de que ese salto al fútbol brasileño posteriormente le iba a dar la posibilidad de irse a Europa, teniendo en cuenta que en varias ocasiones el mediocampista había sido, por ejemplo, convocado por Lionel Scaloni, era un jugador que al actual DT de la selección mayor le interesaba, pero después empezó a perder terreno. Tal como dije, el último año y medio de Saracho no fue el mejor y obviamente eso le quitó posibilidades de volver al combinado nacional. Estando en River, creo yo que podría llegar a recuperar esa potencial convocatoria al albiceleste. Y por último, claro está, el llamado de Marcelo Gallardo. Esta situación no solamente es idéntica en relación a Garro, sino que es idéntica en relación a todos los jugadores que han venido a River desde que Gallardo es el DT. Alguna excepción en la cual el muñeco quizás no llamó al jugador, sino que aceptó, pero muy pocas, porque en general los refuerzos de River los elige el muñeco, repito, salvo alguna excepción en sus primeros 8 años y medio, en su primera etapa quizás no lo eligió Gallardo, sino que lo pudo haber acercado un representante, pero aún así el muñeco sí aceptó que viniera y se pusiera el manto sagrado, porque ningún jugador llega a River sin la aprobación del muñeco, mientras que en este 2024 obviamente todos los futbolistas que vinieron desde que Gallardo es DT, es decir, Pesela, Bustos, Mesa y Acuña, todos vinieron con
un llamado del muñeco en primera instancia y una negociación, en algunos casos más fáciles, en otras más complicada, entre River y el dueño del pase del futbolista. Algo parecido podría suceder con Matías Saracho, que en Racing tuvo un buen nivel, y en Atlético Mineiro en general también. No es un futbolista cuestionado por la parcialidad del elenco de Brasil. Obviamente que hay distintos niveles y los jugadores suben y bajan sus rendimientos dependiendo de algunas circunstancias. También dije que al principio de este año tuvo algunas lesiones y eso obviamente quita continuidad y regularidad, pero puede volver a recuperarla fácilmente de acá hasta fin de año. De hecho, seguramente sea uno de los objetivos del Mineiro recuperar al mejor Saracho en la mitad de la cancha, porque de esa manera podrá sentirse más candidato para ganar la Copa Libertadores. River, obviamente, más allá de todo lo que pueda hacer Gallardo, va a tener que poner dinero para incorporar al futbolista. Seguramente el conjunto de Brasil pretenda recuperar lo que en su momento le pagó a Racing, que fue alrededor de 7 millones de dólares para incorporar al mediocampista, así que desde ese monto seguramente se pueda empezar a negociar como para que en enero Saracho sea nuevo refuerzo de River. Marcelo Gallardo será muy exigente con las incorporaciones que podrán venir al club en el próximo periodo de transferencias, porque sabe perfectamente que va a tener que reforzar el equipo para lo que viene. Es cierto que ahora, y lo vuelvo a repetir tal como lo dije en la introducción, seguramente no está pensando en quiénes pueden llegar a ser incorporaciones de River de cara al próximo año, porque verdaderamente hay que enfocarse 100% en lo futbolístico. Tiene que mejorar al equipo, los futbolistas tienen que, muchos de ellos, recuperar su versión y otros empezar a rendir, y de esa manera seguramente tendremos unos meses hasta el final de este 2024 muy prósperos, y ojalá que con la quinta Copa Libertadores en las vitrinas del club. Pero por lo pronto también vale la pena decir que Rodrigo Igarro y Matías Saracho son dos futbolistas que interesan mucho en la mente del muñeco como para hacer incorporaciones de cara al año que viene. Veremos si la dirigencia puede llevar a cabo las negociaciones de manera fructífera y que de esa manera puedan, en definitiva, llegar a River para hacer dos refuerzos más que interesantes con vistas a lo que serán todos los certámenes que disputan el más grande el año que viene. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.